Perfecto. Miren, el texto que vamos a estudiar hoy es un texto que no se encuentra en el canon hebreo y por ende tampoco se encuentra en el canon protestante, pero trata de explicar a un personaje que vive su espiritualidad como fariseo fuera de Israel, fuera de Judea. Recordemos que después del exilio de Babilonia, muchos judíos se quedaron fuera de las fronteras de Judea. Y es entonces cuando vamos a empezar, que incluso a notar que tienen hasta ocupaciones hasta para los reyes de turno, y se ocupan, por supuesto, de tratar de vivir su fe en un medio que, si se quiere, es bastante adverso. El método por el que vamos a estudiar este texto es el método narrativo, que de alguna manera trata de enfocarnos. Ustedes no han visto esas películas que ustedes de repente ven una escena y después le pasan a otra que aparentemente no tiene nada que ver con la anterior, y es que están como con dos episodios o dos escenas que están paralelas, pero que de alguna manera se conjugan, ¿no? La una con la otra más tarde o más temprano. Un poco, este texto es así. Y es así porque en esta propuesta de lectura vamos a tratar de verlo en tres partes. Primero lo que tiene que ver con la trama, después lo que tiene que ver con los lugares y los tiempos, y finalmente lo que tiene que ver con el autor y con el lector, porque tiene mucho que ver la manera como el autor va expresando, ¿no? Para que el lector sea como testigo de la trama que se va dando. Entonces, vamos entonces a hacerlo así. Entonces, esta es una trama, si se quiere, unificada, porque cada episodio va ligado al que lo precede y tiene un peso inmediato en lo que sigue a continuación. Por eso no podemos trabajar como hicimos con Jonás, como una perícopa que tiene que ver como que si fueran independientes una de la otra, ¿no? Y vamos a ver básicamente que en el texto hay una trama de acción y una trama de revelación, porque en el primer momento se describe como un cambio de acción, ¿verdad? Y vamos a pasar de lo que es la desgracia inicial a una felicidad final, a una ignorancia total desde el comienzo, a un conocimiento final pleno. Y entonces, los espacios geográficos de alguna manera van a estructurar esta trama. Por eso fíjense que yo lo voy dividiendo. La primera parte va de Nínive a Jerusalén, de Jerusalén a Ecbatana. Recordemos que esta es una población que también sale en el libro de Judith. La segunda parte, Nínive, Ecbatana, Nínive. Y la tercera parte, Nínive, Jerusalén, Ecbatana. ¿Por qué nosotros hacemos eso de esta forma? Bueno, vamos a ir viendo por partes esa trama para tratar de involucrarnos con este personaje y con lo que estamos viendo, pues que se va viviendo a lo largo del mismo. ¿Quién es Tobit? Tobit es un judío que fue desterrado en Nínive, ¿verdad? Y abre el relato con su autobiografía. Es lo que nosotros vamos a ver al comienzo del capítulo 1. Narra que su vida es piadosa, que ha sido un fiel cumplidor de la ley, que peregrina a Jerusalén todos los años, pero ahora está deportado. Y está deportado con los demás israelitas, y sin embargo es un hombre que se dedica a practicar la limosna con generosidad, que trata de enterrar a sus compatriotas que son ejecutados, incluso poniendo en peligro su propia vida, la integridad de la familia y de paso soportando las burlas de los vecinos. Eso es lo que nosotros vamos a observar en este primer capítulo, donde, como les digo, la trama se va a desarrollar de esta forma. En el segundo capítulo, comienza expresando que la fiesta de Pentecostés va a tener lugar, y para esa fiesta Tobit espera a un invitado pobre a quien ha llamado a su mesa para compartir la comida. Entonces, pero su hijo le trae la noticia que un compatriota lo han asesinado, y él deja en la cena, deja manjar, deja todo y se va
sin probar nada de comida, a tratar de enterrarlo, que por cierto tiene que esconderlo para después enterrarlo cuando nadie se dé cuenta, porque estamos hablando de un momento de persecución hacia el mundo judío, donde muchas veces estaban en ambientes hostiles que no le dejaban practicar su fe con libertad. Entonces, él se jacta a sí mismo de tener una justicia intachable. Pero fíjense que curiosamente, una vez que viene de esconder al difunto, entonces para enterrarlo posteriormente, se queda parado en la puerta, le cae unas heces de pájaro y Tobí queda ciego. Es una forma, si se quiere, bien ridícula, pero está cargada como de mucho simbolismo, porque lo que le cae en los ojos es estiércol de pájaro precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace él para mantener a su familia? Si está ciego, no puede, ¿verdad? Entonces, él es ayudado por un pariente que se llama Ricardo durante algún tiempo, pero en tanto trata de buscar una curación para su ceguera, pero la ceguera no mejora y de paso eso provoca que la esposa le esté reclamando continuamente y no es para menos. Y no es para menos porque la esposa también le reclama con razón. Ella, en vista de que él no puede trabajar, ella se va a la calle a trabajar. Entonces, aparte de darle su pago por su trabajo, sus patrones le regalan un cochinito. Y resulta que cuando llega con el cochinito, Tobit no lo acepta porque considera que ese cochinito se lo robó ella. Y entonces ya le reclama, bueno, ¿por qué tú no me conoces a mí? ¿Cómo me vas a decir que yo me robé esto? ¿Qué es lo que eres esa? ¿Verdad? Entonces, lo cierto es que, por supuesto, la esposa le reclama, le reclama con mucha firmeza. Entonces, ¿qué hace este señor? Se quiere echar a morir. Empieza a orar pidiendo la muerte, y de alguna manera, en ese mismo instante y a miles de kilómetros de distancia, en Ecbatana, hay una pariente de él que se llama Sara, ¿verdad? Y también sufre las burlas de su criada, porque la pobre mujer, ¿verdad? Se ha casado 7 veces y no ha podido consumar su matrimonio, porque cada vez que quiere hacerlo en la noche de boda, aparentemente un demonio se lleva al marido. ¿Qué hace ella? Decide ahorcarse y con esa intención sube a su cuarto, ¿verdad? Pero en oración se desahoga con Dios, al igual que en ese mismo momento Tobit se está desahogando con Dios y Dios escucha ambas oraciones y por su parte envía un ángel, el ángel Rafael, para curarlo. Y es allí donde empieza la segunda parte de la obra, cuando ya arrancando de Nínive, que vamos a Batana y regresamos a Nínive. Este texto es bien singular. Primero, porque ustedes no van a observar ningún texto del Antiguo Testamento, más que en el posexilio, que se habla de la presencia de demonios o de seres que sean, vamos a decir, antagonistas de Dios, porque también lo vamos a ver en el libro de Job. También es la primera vez que se habla en un texto de la aparición de ángeles, concretamente de Rafael, que hace un papel protagónico en este texto. Y finalmente la presencia del perro, porque resulta que el perro es compañero de camino de estos personajes. Les decía, ¿verdad?, que Tobit, aparte de su esposa, tiene un hijo llamado Tobías. Entonces, en Ecbatana, el ángel Rafael, en forma de Azarías, ese es el nombre que escoge para, para ser compañero de Tobit, es contratado por Tobit para que acompañe a su hijo Tobías a lo que es la media, o sea, desde Esbatana hasta Nínive, y de allí, a pesar de que la esposa no quiere que el hijo se vaya, lo envía a que vaya a cobrar una deuda a un pariente suyo. Entonces, en el camino, acompañado de Rafael, llegan hasta Esbatana, donde hacen parada allí en casa precisamente de los padres de Sara. Y le dice el ángel, tú tienes que casarte con Sara.
y él acepta, a pesar del temor inicial, él acepta casarse con Sara. Fíjense que ya estamos ya entre los capítulos 4 y 5. Voy bastante rápido porque estoy asumiendo que la mayor parte de ustedes o leyó el texto o más o menos está claro de su contenido. Entonces, ya en el capítulo 6, ¿verdad? Él se da el viaje. Entonces, y de alguna manera trata de marcar como la permanencia en Ecbatana, centro, si se quiere, de todo el relato. Allí, apenas llega, Tobías pide la mano de Sara, se la concede a pesar de las advertencias del suegro, porque es evidente que el suegro tiene muchísimo miedo, ¿verdad?, de que con este personaje vaya a pasar exactamente lo mismo que con los 7 maridos anteriores, ¿verdad? Entonces, sabe que de alguna manera van a pasar nuevamente de vergüenza con los vecinos porque van a decirle, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a someter a tu hija, ¿verdad? A que se case con uno y otro sabiendo que ha pasado esto, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 7 se da la boda de Sara. Me faltó decir que en el camino hay un episodio que ocurre en la orilla de un lago donde ellos capturan a un pescado, le dicen que le saque toda la hiel y la meta como en una alforja, ¿no? Y se la lleve. Bueno, resulta que es genial el capítulo de la boda, porque el suegro, sabiendo de que el hombre podía morir, lo primero que hace es, escondido de los vecinos, cavar un foso para que apenas el tipo se muera, enterrarlo, para que no haya ningún, vamos a decir así, ningún vecino se entere del hecho. Entonces, ella evidentemente se casa y acepta casarse con. Entonces, hay una cosa hermosísima en este texto y que está en el capítulo 8, que es una oración. Porque fíjense, una cosa es que nunca yo he escuchado en una boda, es que escojan la oración de Tobit para las liturgias de una boda. Fíjense que esta es una pareja que antes de intimar se arrodillan para dar gracias a Dios por la oportunidad que les ha dado de su unión. Y es una oración como tan hermosa, donde dan gracias a Dios por sus padres, por la vida, por Dios mismo, le piden misericordia a Dios para con ellos. Entonces, Rafael le aconseja, ¿verdad?, que de una u otra forma, la hiel que se trajo del pescado va a servir para hacer desaparecer al demonio, que en el texto recibe el nombre de Asmodeo, ¿verdad? Y como en efecto pasa. Entonces, esto ocurre a nivel del capítulo 7 y comienzos del primero. Sí, me gustaría que leyéramos esa parte que está hermosa, y caemos después en la parte simpática de la obra, o cómica, por decirlo así, porque cuando los padres de Sara se dan cuenta que no se murió el yerno, mandan a tapar el hueco que tenían preparado para enterrarlo, ¿no?, antes del amanecer. Y bueno, ahí es donde empieza precisamente la fiesta de boda, que prácticamente es un fiestón. Y a la boda también participa el pariente aquel que le debe dinero a Tobit, se lo da a su hijo, ¿verdad? Y una vez que pasa la luna de miel y las semanas de festividad, porque las fiestas judías son una semana y pueden ser hasta 2 semanas de celebración. Ellos se regresan sencillamente donde Tobit y su esposa, pero ya se regresa con su mujer, se regresa con el dinero. Y bueno, prácticamente, vamos a decir, esperanzado de un nuevo comienzo de su vida en otra forma. Este, Jesús, tienes el texto para que leas la oración que está en el capítulo 8.
Sí, estoy en el versículo, en el capítulo 8. Eso es, A partir del 5, eh, versículo 5. ok, sí, aquí lo tengo. Oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ah, no, ya va, perdón. Ahora sí, Tobías se levantó de la cama y ¿No está dijo a bien? Sara, levántate, hermana mía, oremos Ajá. los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los cielos y todas las criaturas te bendigan de siglo en siglo. Tú creaste a Adán, tú creaste a Eva, su mujer, para que fuera su compañera y su ayuda, y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer al casarme con esta hermana, lo hago con un corazón sincero. Ten piedad de ella y de mí y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén, y luego se acostaron para pasar la noche. Ven, fíjate qué bonita la oración. Como les digo, yo jamás la he escuchado en una celebración de boda y me parece hermosísima, de verdad. Bueno, después de las celebraciones de la boda, ellos regresan a casa de sus padres, que ya de paso lo dice el capítulo 10, que están muy preocupados porque pensando que hasta puede haber muerto el muchacho. Entonces, cuando llegan a casa, con la misma hiel del pescado que traían de vuelta, se la untan en los ojos a Tobit y él recupera la visión. Entonces, claro, de ahí en adelante, ya Rafael se identifica ya como un ángel, no soy Azarías, soy el ángel Rafael, que ha acompañado a tu hijo. Después en el capítulo 13 se da un cántico, ya el cántico del Padre dando gracias. Recordemos que él se quería morir, ya no se quiere morir. Y el capítulo 14, que es el último de la obra, es una acción de gracias de parte de Tobit. Se narra incluso la narración de su muerte. Y esto sería un poco lo que es la trama de este texto. Pero yo quiero destacar con ustedes otras cosas. Les decía que la trama es una cosa, pero el tiempo y el espacio también es importante en esta obra. Fíjense cómo se están dando dos situaciones paralelas. En casa de Tobit, él está en una habitación donde esconde al cadáver para enterrarlo después. Esa es una habitación de muerte. Mientras que Sara está en el piso superior, donde ella sube para suicidarse, porque es una habitación nupcial, pero en el que han pasado 7 maridos y todos han muerto. También una habitación de muerte. En ambos casos se está dando. Por una parte tenemos el patio donde Tobí se queda en oración, donde sale para enterrar al amigo y que regresa ciego, ¿verdad? Ahí al enterarse también en la puerta, en el patio de que su hijo ha regresado, se dan como dos acciones allí. Mientras que en la casa de Sara, el patio es el lugar donde los huéspedes encuentran sentado al papá de Sara. En casa de Tobit está la mesa, donde Tobit espera a los invitados, pues cada a su casa para comer en la cena de Pentecostés y se levanta sin probar absolutamente nada. Mientras que en la casa de Sara, la mesa donde se sienta Tobías es el invitado a la fiesta de la boda y llega con gran alegría. Y finalmente en la casa de Tobit, la fosa es donde sepulta a los amigos y es objeto de burla de los vecinos. Mientras que la fosa en casa de Raúl, papá de Sara, es para sepultar a los 7 maridos que ya previamente han muerto, ¿verdad? Entonces es curioso que en esta oportunidad él manda a cavar el hueco por miedo a las burlas, pues, pero cuando se da cuenta que el yerno no se murió, lo vuelve a tapar antes que eso sea. Y después, bueno, se da una celebración de boda. Entonces, esto es interesante, estudiar este texto si comparamos las dos escenas al mismo tiempo,
porque ocurren cosas que son bastante semejantes. Pero me quería detener en la tercera parte. La tercera parte es la que tiene que ver con los personajes. Fíjense que los personajes de esta historia, si se quieren, son personas comunes, no pueden competir con personas como Esther, como Daniel, personajes que a lo largo del texto bíblico despollan de una manera impresionante. Pero en cierto modo se nos invita a descubrir en la sencillez de estos personajes, ¿verdad? Algo que pueda haber detrás, por decirlo así. Entonces vamos a seguir el personaje principal, Tobit, ¿verdad? Si bien su hijo hace el camino de Media y vuelve con la salvación bajo el brazo, Tobit es un personaje que hace un recorrido espiritual, un verdadero itinerario de la oscuridad a la luz, del cumplimiento escrupuloso de lo que él considera que es la voluntad de Dios, a la experiencia de la gracia como don gratificante y gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros. De la rectitud, si se quiere, perseverante, a la vivencia gozosa de la salvación. Él es un verdadero israelita, ¿verdad? Se solidariza con el pueblo. Su corazón es tierno y generoso. Pero él se considera que tiene una conducta intachable. Bueno, como buen fariseo, por supuesto. Sin embargo, si le preguntáramos a su esposa Ana, ¿qué tan marido es Tobit? ¿Cómo se porta Tobit? Ana diría exactamente lo mismo. Seguramente le señalaría las veces que la acusó de robarse el cabrito, el haber dejado ir a su hijo solo sin saber lo que le podía pasar, el tiempo que pasaron solo porque Toby no podía trabajar y porque tuvieron que ir a la diáspora, pues porque fueron de alguna manera castigados, mandándolos a Nínive, ¿verdad? Entonces también recordaría su malhumorado reproche, ¿verdad? Al peligro que expuso al hijo. Entonces, en este texto, con Tobit, y estoy hablando del Tobit padre, hay la sensación de que con él funciona el yo y no el nosotros. Entonces, esto es importante destacar, porque en este texto se observa con este personaje como una religiosidad escrupulosa, como el cumplimiento de ciertos parámetros, oración, ayuno, entierro, pero ¿dentro qué? Dentro del corazón, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, él llega a priorizar el sepultar a los muertos que salvaguardar la seguridad de su familia. Llega a priorizar, ¿verdad? La necesidad de recuperar el dinero que le debe a la seguridad de su propio hijo. Adelante. ¿Alguien levantó la mano o quiere hablar algo? Ah, bueno. Entonces, de alguna manera vemos como él prácticamente no solamente estaba ciego físicamente, sino que era una persona ciega que no era capaz de ver más allá. Y esta religiosidad escrupulosa es de una persona que realmente no conoce a Dios. Y así se presenta como personaje en este texto. Es interesante, ¿verdad? Porque quien uno lo ve de fuera dice que es un hombre extraordinario. Y sin embargo, este Dios lo sorprende. De algún modo, él va a tener que aprender a no buscar entre los muertos al Dios de la vida. Eso nos lo recuerda Jesús en el Evangelio. ¿Recuerdan ese texto que dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos? Bueno, aquí se hace mucho énfasis precisamente en esto. No buscar entre los muertos al Dios de la vida, porque el Dios de la vida está por encima de todo. Y con el cuadro anterior, volvemos a lo que fueron las definiciones temporales, lo que tiene que ver con los tiempos, con los lugares donde se van dando las escenas. Hay como algunas anacronías precisamente en esos contrastes, ¿no? Y el espacio viene a representar los lugares geográficos donde se van las acciones.
donde prácticamente es una ida entre un lugar a otro, sencillamente para tratar de alguna manera de llegar hasta un final feliz. Por eso les decía que ante una trama inicial complicada, negativa, vamos a terminar con un final que realmente llama a la concordia y a la felicidad. Porque la peregrinación, en el fondo, la peregrinación que ha hecho como un camino de conversión Tobit, se convierte en signo de comunión. Tobías, el hijo, parte solo, lo acompaña el ángel y su perro, pero vuelve a su familia. El encuentro salvador con Dios no se realiza en el templo, sino que se realiza en una casa, en las dos casas, en la de Raúl, padre de Sara, y en la de Tobit, donde él se queda ciego, y donde se puede reunir toda la comunidad familiar alrededor de una mesa en la cual Rafael, como representante de Dios, es uno de los comensales. A mí me parece que este texto es particularmente hermoso, porque recordemos que para el Antiguo Testamento la casa es el lugar de protección, el lugar donde hay seguridad. Entonces, pero en este texto no se ve eso desde el comienzo, sino una serie de relaciones conflictivas, a un Tobit que es egocéntrico, con unas relaciones de muerte que para eso es más importante que su propia familia, y solamente la presencia de Dios es la que va a hacer el cambio en la situación, y donde va a permitir de una u otra forma que él deje de hablar en singular y empiece a hablar en un nosotros. Esto, en realidad, es una cosa bien hermosa de este libro, que de paso estamos hablando de que es una ficción histórica nuevamente, viene a ser una novelita, cuyo autor probablemente la escribe hacia el año 200 antes de Cristo, probablemente un judío que vivió en la diáspora, ¿verdad? En una época de plena dominación griega ya, y probablemente en momentos de persecución, porque se colige de que haya judíos muertos y haya que estar en ese proceso de enterrarlos, ¿no? Entonces, viene siendo, por tanto, una novela didáctica. Antes le decía que estaba escrita en griego. Entonces, se cree que hubo un original en hebreo o en arameo, pero como la que se tuvo entre las manos es griega, la versión, no se tomó en cuenta al momento de hacer el canon hebreo. Y por supuesto, cuando los protestantes se alejan de la Iglesia Católica, asumen en el Antiguo Testamento el canon del mundo hebreo. Pero básicamente, entonces, yo creo que es la mejor enseñanza que nos deja este texto, ¿no? Muchos personajes, y muchas personas también hoy día, ¿no? Viven de la muerte hasta que Dios se aparece en sus vidas. Entonces, eso, de alguna manera también es un llamado a saber que ninguno de nosotros funciona solo, sino en alteridad con el otro, y el otro muchas veces en mayúscula. Eso, básicamente es lo que yo les podría comentar de este texto de Tobit, que a pesar de ser una novelita bastante sencilla, no deja de ser interesante. Les cedo unos momentos la palabra, si quieren hacer algún comentario del texto, porque en realidad, creo que Jesús quería decir algo. Bueno, Verónica, adelante primero. Vaya, Verónica. Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta y es con respecto al simbolismo del pez, Ajá. porque pues se utilizó también el pez para curar a Tobit, para expulsar demonios, y también el simbolismo de que el pez quería morder el pie de Tobías, así como la serpiente en el En el Génesis, Génesis, sí. el uso de un animal, también en el Génesis de una serpiente y entonces no sé si, ¿qué representa el pez en esta historia? Sí, sí, fíjate que el pez quiere morder el dedito de Tobías, ¿verdad?
¿Y qué quiere hacer Tobías? Darle un trancazo y matarlo, devolverlo al agua, ¿verdad? Pero es la presencia de Dios a través de Azarías, o sea, del ángel Rafael, el que le va indicando que en la naturaleza, precisamente está, vamos a decir, la sabiduría de Dios para los seres humanos. Fíjate que es a partir del simbolismo del pez y de la gel, de la hiel, esa que está dentro del pez, que precisamente se da la curación del milagro. Recuerda que el símbolo tiene mucho que ver con creer. Tobías creyó lo que le dijo Rafael y precisamente porque creyó, se dio. Le dice, te vas a casar con Sara y a pesar de que oyó que había enterrado 7 maridos, a pesar de eso, accedió a casarse con él. Y el ángel le dijo, tranquilo, que tú con el pez vas a solucionar eso. Entonces, generalmente en la Biblia, los símbolos se presentan precisamente como los medios visibles de los que Dios se vale para lograr el fin. En este caso, no es una excepción. Ajá. ¿Cuál era la pregunta que tenía Jesús? Gracias. De nada, mi corazón. Ah, no, profe, que partiendo del hecho que al principio el libro, la narración empieza en primera persona, Ajá. empieza así, en primera persona, focalizando desde adentro, desde de la visión propia de Toby, él echa su cuento, y de repente cambia bruscamente a la tercera persona sin previo aviso. Sí, sí, sí. Es probable que haya por lo menos dos autores en la obra. Lo más seguro, recuerden en que la mayor parte de los textos, sobre todo el Antiguo Testamento, pasa con el Nuevo también, pero es más fácil de identificar en el Antiguo. No se sabe realmente quiénes son los autores de los textos, aunque tengan un nombre concreto. ¿Ok? Entonces, se asume sencillamente que hay un redactor final que ha recogido una serie de tradiciones anteriores y que posteriormente les da su redacción definitiva. En la mayor parte de los textos hay segundas y terceras partes. Y yo creo que el texto de Tobit no es precisamente una excepción. Entonces, vamos a ver otro texto que es extraordinariamente bello, pero al mismo tiempo bueno, a menos que alguien tenga algo que comentar, ¿no? Ah, bueno, había olvidado decirles, ¿no? También que en este texto los ángeles se van a presentar como mediadores de Dios y tiene un poco de relación con la pregunta que Verónica hacía acerca del pez, ¿no? La providencia divina en medio de las pruebas. Generalmente uno cuando pasa por la prueba a veces no percibe esa presencia de Dios con uno, ¿no? Y evidentemente siendo una espiritualidad farisaica en la diáspora, estamos hablando de una persona que ora, que hace caridad y que da limosna. Pero ya el texto de Tobit nos demuestra que eso no es suficiente, que la familia y el matrimonio son los ámbitos de fe donde se puede desarrollar precisamente esa oración y esa caridad y esa limosna, pero también siempre y cuando que sea, vamos a decir, compacta, que sea compartida por todos los integrantes de la familia. No, es como cuando hay un integrante en la familia que es muy de ir para misa todos los domingos, que es de ocuparse de Dios, pero los demás integrantes de la casa no participan, ¿no? Entonces, si bien cada quien tiene su propio proceso de crecimiento hacia Dios, la necesidad de que en forma compacta toda la familia sea capaz de mirar, aunque no lo haga en forma igual, pero que sea capaz de mirar hacia el mismo lado. Entonces, creo que fue Isaías, creo que en el capítulo 17, que dice que cuando uno mira hacia Dios, ya no es posible mirar a ningún otro lado. Eso es algo para tomar. Entonces, vamos al texto de Job. Como les digo, a menos que alguien necesite hacer un comentario o quiera expresar algo. Si no es así, sigamos con este personaje.
Imagino que la mayoría no pudo leer el libro de Job por lo largo, ¿no? Pero sí es importante destacar una serie de situaciones que se van dando en este libro. Lo primero, vamos a ver un poco los problemas antes de enfocarnos en el contenido del mismo. En los dos primeros capítulos se dice que los males de Job los causa Satán. Fíjense nuevamente la presencia del mal en un texto. Y en el epílogo se dice que es Dios quien nos provoca. Entonces, allí ya estamos pensando en por lo menos dos autores como parte de la redacción del libro. Tampoco se hace mención de la enfermedad al final cuando era tan importante desde el comienzo. Tanto Satán como la mujer desaparecen al final. Se dice que él se casa nuevamente, pero en el texto no aclara si se trata de la misma esposa o se trata de otra mujer. También hay un cambio en las diversas formas e imágenes en que es presentado Dios cuando se pasa de la prosa a la poesía, porque hay un cambio completo de contexto. También la imagen de Dios evidentemente va cambiando a lo largo de la trama. ¿En qué consiste este texto? Y vamos a ver un poco el entramado de la obra. Y nos iríamos un poco al cuadro azul que tienen en pantalla, porque Job se trata de un hombre que es presentado en el texto como una persona buena, que es cumplidora de sus deberes religiosos, que es buen padre, que es buen marido, que es un hombre noble con sus empleados, que tiene una gran prosperidad. Pero resulta que se da en el cielo como una especie de tribunal donde se dice que, sí, claro, él, Job te quiere mucho, pero es porque todo le va bien. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que este es un texto que reacciona contra la llamada doctrina de la retribución. La doctrina de la retribución no es otra cosa que considera que la persona que está enferma, la persona que tiene un mal, es porque es castigada por parte de Dios y porque es mala, o ha hecho algo malo. Porque en la mentalidad está los textos de Abraham. Ven a la tierra que yo te voy a mostrar y vas a tener una gran ancianidad, vas a tener grandes riquezas y vas a tener tantos hijos como las estrellas del cielo. Entonces, eso era un poco la mentalidad en el mundo judío. Cuando una persona le iba bien, por más malo que fuera, decían que estaba protegido de Dios precisamente porque esa era la concepción que ellos tenían. En tanto que una persona que le iba mal era porque con toda seguridad había pecado y había hecho algo mal. Les comentaba, creo que la semana pasada, que en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, con el ciego de nacimiento, lo primero que hace, incluso sus padres y la colectividad, es preguntar si quién había pecado, si el ciego por sí mismo o eran sus padres que habían pecado y el ciego había sufrido la consecuencia de la maldición a los padres. Y este texto trata de precisamente decir que eso no es así, que hay mucha gente buena que le pasan cosas malas. Entonces vamos a leer, por favor, la segunda escena que se da la primera escena en la tierra, ya se las comenté. Era un hombre que tenía mucha riqueza y estaba en un banquete con toda la familia. Le iba perfecto. Vamos entonces a la segunda escena que está en el capítulo 1, versículo 6. En adelante. ¿Qué pasa allí? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Adelante, pues. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán,
¿No te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán, te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Continúo. Sí, continúa, para ver cómo sigue la historia. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job, tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeos y se los llevaron y los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo, cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y a sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo, los caldeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba este contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió, diciendo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las cuatro esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y, echado en tierra, empezó a decir, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. En todo, es- en todo esto no pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Fíjense cómo a partir de lo que sigue, entonces sigue Satán, el personaje Satán, de quisquilloso, ¿verdad? Diciendo, sí, claro, pero él no dice nada contra ti, pero ponle una enfermedad, haz que directamente le llegue a él para que tú veas que entonces sí va a renegar de ti. Y en efecto, Job es presentado con una serie de llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se agarró con un pedazo de teja para rascarse porque el pobre estaba sentado en medio de la ceniza. Recuerden que la ceniza es el símbolo del luto, pues del estar, bueno, completamente como quien dice, desamparado del mundo. Es presentada a su mujer como su antagonista, ¿no? Pero cuando uno llega al final de la obra, uno se pregunta si realmente la que tenía la razón era la mujer, porque la imagen que Job tenía de Dios es la que se va a desarrollar a lo largo del texto. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo interesante en este texto, ¿no? Este, sabemos que el sufrimiento es parte esencial del ser humano. Somos humanos y vamos a pasar por el umbral del dolor en cualquier momento, o a lo mejor estamos en este momento pasándolo, ¿no? Todos, sin excepción, pasamos por la misma experiencia. Y a veces son experiencias dramáticas. Hay veces que no queremos asumir el sufrimiento, otras veces se convierte en algo como personalizador, pero es profundamente humano. ¿Quién de nosotros, cuando ha pasado por algo terrible, nos dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo quisiera saber si no todos hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Yo creo que es que la vida se encarga de que nosotros sepamos lo que es sufrir.
¿verdad? Sobre todo, nos referimos a la experiencia del sufrimiento cuando adquiere esos grados de intensidad que nublan nuestra visión de la vida, que incluso no solamente ponen en cuestión nuestra existencia, sino incluso el horizonte por el que percibimos el futuro. Es más, el sufrimiento llega incluso a ocultar la presencia de Dios. Y esto es porque no entendemos, ¿verdad?, que Dios no es el que castiga, sino el que acompaña. Y esta es la experiencia de Job. Un Dios que desde el principio ha apostado por Job. Cabe señalar, y lo había comentado anteriormente, que solamente algunos textos en el Poesilio van a ver ustedes la presencia de Satán. Y eso tiene que ver mucho con que estamos ya ante un mundo griego que es prácticamente dual. Si Dios es bueno, si Dios es creador, si de Dios vienen todas las cosas maravillosas, pero entonces ¿de dónde viene lo malo? Entonces tiene que haber algún principio que sea antagonista de Dios para que entonces sea el causante del mal. Porque también eso ocurre porque muchas veces olvidamos que el mal incluso está dentro de cada uno de nosotros, que olvidamos que es una experiencia humana y fundante. Entonces, muchas veces, al igual que la tesis fundamental en el judaísmo, el éxito de la vida y la conducta humana, a veces pretendemos o queremos que vayan de la mano, y no siempre es así. Ni muchas veces la prosperidad es fruto de una actitud religiosa, porque podría ocurrir que nuestra actitud religiosa no sea precisamente la más adecuada y que económicamente estemos relativamente pujantes. Entonces, pero fíjense, las palabras de Job. Si nosotros podemos recibir de Dios lo bueno, bueno, que también venga lo malo. Pero eso va con la idea, ¿ah?, de que lo malo que nos pasa es porque Dios no nos envía, que ese es otro error que nosotros tenemos que tratar de corregir, porque Dios no nos quiere sino para el bien, pero como seres humanos, las situaciones de la vida nos van a llevar por derroteros que a veces son positivos, otras veces negativos, pero no es castigo de Dios. Entonces, el problema está que buscar a Dios en el momento del sufrimiento no es fácil. ¿Cuántas personas al perder a algún familiar o el de hacer una novena y unos rezos para que un familiar se salve y no se da esa circunstancia? Entonces vamos a encontrar con que esa persona le da la espalda a Dios, y que Dios no fue bueno conmigo, porque Dios me quitó a mi hijo, porque me quitó a mi esposo, porque me quitó a mi madre. Esas situaciones son tan actuales que yo creo que más actual que nunca es este texto de Job precisamente. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbraba en el momento? Bueno, durante 7 días él se dedica a estar asumido en su miseria, rodeado de ceniza. Y sus amigos, tiene 3 amigos que son presentados en el texto, que ellos vienen a partir del 7.º día, porque mientras tanto lo acompañan en silencio. Pero después del 7.º día, cuando ya acaba el luto, empiezan a conversar con él y a tratar de discernir qué fue lo que hizo malo. Entonces, no hay manera de que él diga, no, yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo, yo me he portado bien, yo he hecho las cosas bien, y los amigos empiezan a decirle que eso no puede ser, porque si él le está pasando tantas desgracias juntas, tiene que haber hecho algo muy malo. Entonces, de alguna manera, Job no es diferente a sus amigos en su pensamiento. Él se identifica, ¿verdad?, con esa queja universal de la humanidad cuando atraviesa el umbral del dolor, a quejarse porque ve en eso una verdadera injusticia. Es más, en boca de Job se dice, me he convertido en enemigo de Dios, porque no puede ser otra cosa más que Dios lo odia o le tiene rabia para que le haya mandado semejante sufrimiento. Entonces, Job
experimenta en cierto modo la realidad de Dios de un modo radicalmente nuevo y no lo entiende, porque la experiencia de Job de alguna manera es vista como algo terrorífico, insospechado todo lo que está viviendo. Y ojo, en el texto de Job no aparece en ningún lado de que se conciba de que hay una vida más allá de esta. Eso lo vamos a ver más tarde con los macabeos. Hasta el momento, él está también acorde con esa filosofía de que Dios manda lo bueno y manda lo malo, pero él no concibe que Dios le pueda haber mandado nada a él porque él dice que no ha hecho nada. Entonces, a pesar de eso, el mérito de Job es que sigue siendo fiel a pesar de todo. Hay quienes dicen, y suena inclusive como un cumplido, bueno, hay que ser como Job, hay que ser pacientes como Job. Y bueno, mire, yo he leído varias veces este texto y a mí no me suena la paciencia por ningún lado, por ningún lado. Cuando empieza Job a decir, por ejemplo, estoy angustiado y me voy a quejar con amargura, yo no puedo ver las cosas de otra forma. Les leo, estoy en el capítulo 7. No frenaré mi lengua, hablará mi espíritu angustiado, se quejará mi alma entristecida. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Para qué me vigilas así? Preferiría morirme asfixiado, la muerte antes que vivir con este cuerpo. No quiero vivir para siempre. Déjame que mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él? ¿Por qué? ¿Por qué no me perdonas mi delito si es que lo tengo? ¿Dónde está mi delito? Dímelo, dímelo. Mire, y empiezan los discursos con los amigos. Los, los discursos, en la medida de que los amigos lo increpan a decirle que él se ha portado así asado, es cuando más defiende su inocencia. Y es verdaderamente interesante, porque él empieza a pedir una confrontación con Dios, a pedirle a Dios que quiere ver que Dios le diga en su cara qué fue lo que él hizo y que esa sería la única manera de él establecer una relación con Dios. Y entonces insiste en entablar esa conversación. Es un clamor que va desde el capítulo 13, ¿verdad? Veo el versículo 18 cuando dice, escuchen atentamente mis palabras, pongan atención a mis razones. He preparado mi defensa porque yo soy inocente. Ah, ¿tú quieres pelear conmigo? Dios, ¿tú quieres pelear conmigo? Bueno, vamos a pelear, pues. Entonces, de alguna manera, siente Job que las palabras de sus amigos son necias y están vacías y por eso las rebate, pero insiste en que es con Dios con quien quiere hablar. ¿Entiendes? Y los amigos, por supuesto, a insistirle de que se le está pasando lo que está pasando es porque él algo hizo. Entonces, fíjense que no es sino hasta el capítulo 25 que Dios le dice, ah, ¿tú quieres hablar conmigo? Bueno, vamos a hablar. Pero no todavía, vamos a hablar. Entonces, se da, ¿verdad? Una primera sesión de discursos hasta el capítulo 14. Después, a partir del capítulo 15, una segunda sesión de discurso con los amigos. Y él prácticamente, sin enojarse completamente con los amigos, lo que hace es constantemente de desmentir las palabras que ellos dicen. Pero ellos que tienen la teología de la retribución entre ceja y ceja, ¿verdad? Entonces, es como el poder de intimidación de estos amigos hacia él, donde tratan como de exigirle de que, bueno, él tiene que de alguna manera atreverse a ser sincero, a decir que fue realmente lo que él hizo. Y ellos le dicen, así me llevas a juicio contigo, Dios. O sea, hablando con los amigos, pareciera que más bien está hablando con Dios mismo, porque es sencillamente un constante evadir las palabras de los amigos y un constante asumir que él no se ha portado mal
que él ha hecho las cosas bien, que él no tenía por qué haberle pasado semejante desgracia, que asume como que Dios se la envía. ¿Ok? Entonces, eh, eh, el libro, el libro de Job, en el fondo, lo que nos propone es como una reflexión sobre los caminos de Dios, porque en el fondo, cada uno de nosotros ve en Job un compañero de camino que se atreve a decir en voz alta lo que todos sentimos, ¿entiendes? A veces en el momento de la prueba, cuando todas las certezas fáciles y las ideas tranquilizantes se van y se van de lado. Entonces, eso nos lleva a enfrentarnos cara a cara con el misterio de Dios. Si a cada uno de nosotros nos dicen que nos queda poco tiempo de vida, entonces es el momento de encarar la verdad. ¿Qué voy a hacer en el tiempo que me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me voy a poner en pleito con Dios porque me va a quitar la vida antes de lo que yo considero que debería ser mi fecha? ¿O por el contrario, voy a tratar de ponerme en orden con Dios? Es el combate de la fe el que está viviendo Job. Y es la tragedia de la condición humana vivida ante Dios. Y ojo, no tanto ante Dios, ante el silencio de Dios, sobre todo cuando se trata del sufrimiento de los inocentes. Fíjense cuánta gente que afirma que no cree en Dios. Y uno de los argumentos que utiliza es que si Dios existiera, no murieran los niños de la forma en que mueren. No hubiera tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera. ¿Entiende? Entonces, en los momentos de dolor son capaces de arrastrar al creyente hacia los márgenes oscuros de la fe, en donde se juegan precisamente las relaciones entre Dios y los seres humanos. Entonces, fíjense cuántas personas, ante una misma situación, mientras una enfrenta la misma, otra se echa a morir. Bueno, hay un ejemplo muy fácil en los evangelios. Yo diría que el pecado de Pedro fue el peor que el de Judas, porque Pedro lo niega 3 veces. A pesar de que dijo, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, lo creía en verdad, porque si lo creía, no tendría que haberlo negado. Y Judas también, por supuesto, que hizo parte. Pero ¿dónde se diferencian ellos dos? En la actitud posterior a reconocimiento de que habían hecho mal. Mientras que Judas se echa a morir, la tradición dice que se muere en efecto. Pedro se arrepiente y de ahí en adelante se levanta para hacer algo extraordinario. Entonces, esto es lo mismo que nos pasa cuando estamos ante situaciones como esas. Fíjense, y me gustaría leer algo del capítulo 25 que me encanta porque dice cosas extraordinarias. Yo lo tengo, profe. Espérate que no es el 25, ya como que me equivoqué. Ya va 5. Bueno, es el 24. También lo tengo. Al 24. A ver. Está cargándose. Ok. ¿Por qué Adelante. no se observa los tiempos el Todopoderoso y por qué no se ven sus días los que le, ya va, Ajá. los que le conocen? Algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. Se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Apartan del camino a los necesitados, hacen que se escondan enteramente los pobres de la tierra. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen con afán de buscar de alimento y de pan para sus hijos en el yermo. Cosechan su forraje en el campo y vendimian la viña del impío. Pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Mojados están los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo.
Otros arrancan al huérfano del pecho y contra el pobre exigen prenda. Hacen que el pobre ande desnudo sin ropa y al hambriento quitan las gavillas. Entre sus paredes producen aceites, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Otros han estado con los que se rebelan contra la luz, no quieren conocer sus caminos ni morar en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera el anochecer diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad minan las casas y de día se encierran, no conocen la luz, porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Sobre la superficie de las aguas son insignificantes, maldita es su porción sobre la tierra, nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda, pero él arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos y los ojos de él están en sus caminos. Son exaltados por poco tiempo, después desaparecen, además de son humillados y como todos recogidos. Como las cabezas de las espigas son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Ajá, fíjense que en este capítulo 24, Job se lamenta de que Dios parece ignorar los crímenes de los ricos y los malvados, ¿verdad? Y esos crímenes que se cometen con los más vulnerables de la sociedad. Entonces, a partir de esto, arranca el tercer discurso de Bildad de los amigos de Job. Y es que quizás para poder entender esto, tenemos que retomar lo que estaba diciendo anteriormente, de que en la época de Job, y este libro no lo muestra, no se creía en la resurrección corporal. Eso no se abrió paso en Israel, sino hasta el siglo segundo, hacia la época de los macabeos. Entonces, a los ojos de Job, estaba claro que todos los que se mueren van para el mismo sitio, para el Sheol, a una existencia sombría, sepulcral, sin ninguna relación con Dios, porque ya en esta vida se da todo. ¿Ya? Entonces, él considera que el Sheol es la región del silencio, del olvido, y que él va a ser olvidado como uno más, sin haber hecho nada malo. Hay una expresión que esgrime Job, creo que fue 30:23, donde dice que la muerte es el lugar donde todos los vivientes nos damos cita. Y en cierto modo es verdad. Entonces, Wow. de alguna manera, por supuesto, aquí se hace la acotación que, por supuesto, Job no está al tanto de lo que ocurrió en el primer momento y que él es prácticamente fruto de una apuesta entre Dios y Satán. Dios que habla de lo irreprochable de la conducta de Job y Satán que la cuestiona y pone en duda esa piedad, sobre todo esgrimiendo que cuando una persona está en la mala es cuando más se va a alejar precisamente de Dios. Entonces, y si bien es cierto que la vida está hecha de momentos agradables y penosos, la tendencia a la felicidad es algo irrenunciable en nosotros. Siempre queremos ser felices, pero debemos recordar que la capacidad de gozar tiene un límite, ¿verdad? Y el que vive un instante de felicidad puede detener en ese instante el curso del tiempo y perpetuar ese instante, pero no dura para siempre. Si pudiera hacerse así, imagínense qué tal sería la vida. E incluso la experiencia placentera perdería hasta la novedad, porque todo lo que de alguna manera se presenta como algo que se acostumbra, ya deja entonces de darte sorpresa. También es cierto que la capacidad de sufrir tiene un límite. Nadie puede sufrir para siempre.
Y eso, evidentemente, el que sufre quiere buscar la paz de cualquier forma y de cualquier manera. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros entonces que seguir anunciando en base a lo dicho con este personaje? Y es que se nos plantea, por un lado, hay riquezas y salud, por el otro lado, hay enfermedad y muerte. Sabemos que los profetas y los sabios, a través de la fe, penetraban un poco en el sufrimiento de ese misterio de Dios. El salmista invita a confiar en Dios, que siempre está a favor de los pequeños y del que sufre, ¿verdad? Entonces, muchas veces, incluso en nuestra sociedad, uno ve gente que es muy malvada, que le va muy bien, y gente que es muy buena, y sencillamente pareciera que está pasando la terrible. Entonces, el Nuevo Testamento, ya con Jesús, no considera la retribución como recompensa de este mundo, sino al estilo fariseo, sino como una donación gratuita que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, eso es vivir la experiencia de Dios reflejada, si se quiere, en años de lucha interior, de silencio, pensando, blasfemando, rezando. Yo creo que lejos de pensar en Job como un hombre paciente, hay que pensar en Job como un hombre respondón. Yo creo que Dios nos quiere así como Job. Si algo nos molesta, decirle, ¿por qué, Señor? Porque el detalle, lo importante allí es que a pesar del por qué, nosotros seamos capaces de sentirnos acompañados por Dios a pesar de su silencio, a su silencio. Y lo cierto es que hasta Job, nadie en Israel había descrito con tanta violencia la actuación de Dios sobre el ser humano. Nosotros que hemos visto en Jesús al Dios amor, misericordioso, perdón, deberíamos estar claros, sin matices de esta imagen. Sin embargo, ¿por qué todavía hoy nos comportamos como los amigos de Job? Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, algo habrá hecho, ¿verdad? Entonces, cuando se supone que esa retribución está superada en el Nuevo Testamento, quizás podríamos buscar eso en nuestras raíces latinoamericanas, porque si bien es cierto, somos un hermoso tricolor variopinto de tres razas, también es cierto que tenemos muchas reminiscencias, tanto de lo indígena como de la religión africana. Y por eso muchas veces nuestro cristianismo, nuestro catolicismo se conjuga a veces con prácticas sincréticas que nada tienen que ver con el Dios de Jesucristo. A veces pensamos que Dios es creador y que como que hizo el mundo y lo puso a funcionar sin preocuparse de la funcionalidad de ese mundo de ahí en adelante. Muchos piensan en Dios de manera fatalista, como origen del bien y mal, como los amigos de Job, ¿verdad? Cuya voluntad hay que someterse pasivamente. ¿Qué vamos a hacer si eso me lo mandó Dios? Yo he visto mucha gente teniendo expresiones de eso. De alguna manera también queremos a un Dios milagrero, un Dios que de alguna manera nosotros le pidamos y Él nos responda de una u otra fe. Entonces, también a veces las relaciones nuestras con Dios son tipo contrato. Tú me das, yo te doy. Yo te prometo que voy a ir caminando hasta la esquina de rodillas, si tú me concedes X cosa. O sea, y eso no es otra cosa que querer manipular a Dios. Entonces, cuando nosotros atravesamos el umbral del dolor, esos momentos tan horribles, ¿verdad? No tenemos más remedio que abrirnos a la misericordia de Dios y pensar que Él está a nuestro lado, apoyándonos, apuntalándonos, ¿verdad? Entonces, el itinerario de Job es el itinerario nuestro, ¿verdad? Pero debemos tener algo claro y que nos hace comprender que la herida abierta en nosotros por el silencio de Dios no es más que la esperanza y que esa herida de Job nunca aceptó la curación. Getsemaní, la cruz y la gloria son para el creyente. Descubra la maravillosa apuesta que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y lo cierto es que finalmente Dios le concede a Job
¿tú quieres conversar conmigo? ¿Tú quieres que yo te explique? Bueno, lo cierto es que cuando empieza a conversar, que no se da sino hasta el capítulo 38, donde va, entonces le dice, tú querías hablar conmigo, ¿verdad? Aquí dice, estoy en el capítulo 38. El Señor respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién es el que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? Si eres hombre, demuestra tu valentía. Te voy a interrogar, Job, y tú me vas a responder. ¿Dónde estaban cuando yo hice la tierra? Y empiezo a hacerle una serie de preguntas, ¿verdad? Donde Job, es como que si Job fuera de a poco comprendiendo realmente lo que es Dios. Dios empieza a dirigir su atención hacia el cosmos, hacia los animales, hacia el dominio de la creación y a aludir que nada de esto se diera sin la mano precisamente de Dios. Incluso en el capítulo 40, Dios parece furioso contra Job. Job le responde en el capítulo 3, me siento pequeño, ¿qué voy a responder? Me voy a tapar la boca con la mano. He hablado una vez y no insistiré. Y él dice, pues habla, le dice Dios, habla. Dios lo reta completamente. Si tan grande te crees, habla. Aquí estoy esperando que hable. Entonces, de alguna manera, así pone de manifiesto las palabras de Dios lo improcedente de las denuncias por parte de Job. Entonces, como el hombre no puede comprender, pide cuenta. Entonces, lo que Dios hace no tiene sentido para él. Y entonces, en el capítulo 42, finalmente como que pareciera que Job finalmente ve la luz. Y ahí está uno de los textos más bellos que van a encontrar ustedes en la Sagrada Escritura. Eso está en el 42, en el versículo 5. Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos por fin. Fíjense que no se trata de los sentidos tal y como nosotros lo vemos, oí y hablé. Es la sensación cuando uno se da cuenta de algo que pareciera estaba allí a la vista y nunca se había percatado de que eso era así. Entonces, eso es lo que hace que por fin sea capaz de ver, quizás lo mismo que le pasó a Tobí, cuando por fin se da cuenta que la oscuridad de sus ojos no tenían que ver más que con la oscuridad del corazón. Y es impresionante la forma como Job cae en la cuenta de la grandeza de Dios, que siempre estuvo allí, pero nunca lo había percibido de esa forma. Y por eso abre los ojos y se da cuenta realmente de quién es Dios. Y evidentemente a partir de allí, todos sus bienes le son devueltos, vuelve a tener hijos, vuelve a tener propiedades, y evidentemente el cuento acaba allí, ¿verdad? Pero debemos estar conscientes, sobre todo cuando pasamos por dificultades, que el dolor es el sacramento de salvación para nosotros, en la medida que se preserva en el silencio y hasta en la ausencia de Dios. A veces esa ausencia de Dios es indispensable para que el Dios de la salvación no sea un Dios hecho a nuestra medida, que eso pasa también. Entonces, con esto, un poco lo que el libro de Job, y sí me gustaría, si tienen que hacer algún comentario o alguna pregunta acerca del mismo, me gustaría escucharlos en verdad. Antes de seguir con otro texto, que es el eclesiástico. Adelante, Francisco. Bueno, estaba escuchándolo con atención. Yo creo que los tres libros que leímos están cargados, como decía Verónica, de simbolismo puro y duro y que se deben de interpretar como un mensaje que alguien con mucha capacidad intelectual, evidentemente, fue capaz de transmitir a aquella población los problemas que traería si no estábamos, digamos, alineados con el bien hacer y con Dios. Todo lo demás es
narrativa, como usted dijo al principio, es cuento, para decirnos que Dios está ahí, que hay que seguir los caminos de Dios para estar con Él. Pero a través de un cuento. Yo no sé quién habrá escrito eso, ni cuántas personas, ni en qué momento, pero evidentemente en todos estos tres libros subyace alguien con mucha capacidad de saber transmitir un pensamiento teológico bien profundo, porque no es fácil para aquella época contar las cosas de esta manera y que quedase muy claro, porque realmente los mensajes son escritos de una forma muy coloquial, muy sencilla, ¿no? Me parece que más allá de quien haya escrito eso y la textualidad de las palabras, yo creo que en este simbolismo subyace un querer hacer el bien y dirigirnos hacia Dios de la mejor manera de comportarse para aquel momento que también serviría para ahorita. Esa es mi interpretación de estos tres libros. Ciertamente que tienes toda la razón, pero es precisamente porque este tipo de literatura que es sapiencial, lo que nos enseña un poco es a mirar la vida de otra forma. Y si es ser posible, a mirarla con los ojos de Dios, que a veces nos Claro, cuesta, evidentemente, porque, este, bueno, somos humanos, ¿verdad? Pero entonces todos estos textos nos dan luces y sobre todo nos dan luces para ese encuentro nuestro con el Señor, en la claro. oración, en la vida, en la familia, en todos esos momentos que de alguna manera nosotros sentimos eh, que Dios está ahí, pero también en aquellos en que sentimos que Dios como que está bien lejos de nosotros. Si hasta los Claro. grandes santos, yo creo que Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, hablaban de sus noches oscuras, donde ellos decían que no sentían la presencia de Dios. Yo creo que Entonces, ¿qué vamos a dejar para nosotros? es una cuestión de tiempo también y de aprendizaje, ¿no? Porque Exactamente, ante situaciones difíciles en la vida, que como bien dijo usted, muy probablemente todos hemos vivido, en un momento determinado con la pérdida de algo muy querido para uno, el rechazo es total, ¿no? Uno con exacto, 18, 20 años no entiende lo que está pasando y tampoco va a pensar que Dios me acompaña. Es diferente a lo que sucede con el tiempo, que uno va fortaleciendo su espíritu y bueno, va aprendiendo y adaptándose a lo que uno razonalmente considera más allá de la fe que tiene uno, ¿no? Y exacto, evidentemente no es como de un momento es una manera y otro de otra, sino que es un proceso evolutivo que algunos pues llevarán por un camino y otros por otro. ciertamente que es así, Francisco, ciertamente que sí. Entonces, uy, ¿para dónde se me fue la lámina? Uy, ustedes también se fueron. Sí, creo que estamos en Estamos otra aquí, No, aquí estamos estamos. en las conclusiones. Carlos. Ah, bueno, ya volvieron. Pero, ¿a dónde se me fue la lámina? A la última, creo, profesora. Espérense para buscar esto porque, Dios mío, a veces este Zoom me da sorpresa y susto. Me si no se cayó la grabación, la reproducción, no, está grabándose bien. Bueno, entonces es ciertamente, Francisco. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quería decir una sola cosa que me he dado cuenta y especialmente ahora, yo he leído también ya Job varias veces y habiéndolo de la forma como lo estaba explicando usted, me abrió una mentalidad distinta que aunque nos estén pasando cosas triviales y cosas malas en el mundo de hoy en día en que vivimos hoy, sabemos que eventualmente es para un bien, no para un mal. Exacto, Y, y sabemos que Dios, aunque creamos que no está con nosotros, está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre lo he dicho, limitamos al Señor y lo limitamos y lo ponemos a pensar como nosotros estamos aquí en el mundo. Pero leyendo estas cosas y leyendo un poquitico más, uno se da cuenta que el Señor ya te viene dando mensajes a través de la historia, a través de los santos y a través de todo.
Cierto. Hay que reconocer un poquito que limitando nosotros al Señor, nos estamos limitando nosotros a la felicidad esa eterna que hay. Tal cual, Daniel, así es. Bueno, miren, voy a comentarles dos textos que de manera cortica los vamos a ver porque eso sí no vale la pena profundizar más en ellos porque por lo menos el libro que viene ahorita, Eclesiástico, en cierto modo, viene a ser algo bastante parecido al de los proverbios. ¿En qué sentido? En que va dando consejos sobre lo que tiene que ser el trato con los padres, la limosna, y una serie de situaciones que tienen que ver básicamente con la sabiduría. Ahora, ¿qué es lo más interesante de este texto? Y es que quiero irme hacia el autor. Este texto tiene dos nombres, el eclesiástico y el Siracide. Entonces, está formado por 4 himnos en los que vamos a encontrar proverbios, reflexiones y meditaciones. Se le atribuye a un tal Jesús, hijo de Sirach, y eso es mencionado en el último capítulo, prácticamente 50-27 y en 51-30. Es un texto del siglo III, escrito en griego y motivo por el cual no fue aceptado, nuevamente otro texto que no fue aceptado en el canon hebreo ni en el canon protestante. Ahora, ¿qué es lo curioso con este texto? Varias cosas. Primero, que fue conocido en griego hasta 1800, casi comienzos de 1900, cuando un señor llamado Salomón Schroeter lo encontró como un manuscrito hebreo medieval escrito en hebreo. Pero no solo eso, en los descubrimientos de Qumran apareció en hebreo. Entonces, en hebreo, ¿verdad? Los capítulos 31 al 36 están invertidos en el texto griego. El texto griego primero tiene 34, 35 y 36 y después 31, 32, 33. Esa es una cosa curiosa. Ahora, lo más curioso, ¿verdad? Que siendo un texto que no entró en el canon judío, nos da información del canon judío. Y quisiera que leyéramos, por favor, el prólogo. Si alguien lo tiene, por favor, leer el prólogo. El prólogo es déjenme ver, desde el versículo 1. Sí, lean el prólogo. A ver. Yo lo tengo aquí, pero el prólogo completo, profe. Sí, bueno, donde diga un poco de la ley y los profetas, yo creo que por lo menos los 3 primeros versículos. Ok. La ley, los profetas y los demás escritos que los han seguido no han dado tantas excelentes enseñanzas que, al parecer, se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra instrucción personal, pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar por medio de sus palabras y de sus escritos a los que están menos familiarizados con ella, es decir, con sus enseñanzas. Así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría, para que los amantes del saber pudiesen a su vez dedicarse a y llevar una vida mucho más conforme a la ley. Ajá, pero Están pues sigue hasta el 5, ajá, sigue. Ajá. Están pues invitados a leerlos con benevolencia y atención. Sean indulgentes con aquellos lugares donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o cual expresión. En realidad, las cosas que se dicen en hebreo pierden a menudo su fuerza cuando se las traduce a otro idioma. Por lo demás, esto no solo es problema de este libro,
pues aún las traducciones de la ley, de los profetas y de los otros escritos difieren a veces considerablemente del texto primitivo. Sigo. No, hasta ahí sí estaría bien. Fíjense qué interesante eso. Y yo les leo el último versículo, ¿no? Eh, Hasta aquí las palabras de Simón, hijo de Jesús. Estoy en el capítulo 51. Apellidado hijo de Sirá, sabiduría de Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirá. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y siempre. Entonces, ¿por qué es curioso este texto? Porque es el único libro que nos proporciona información fidedigna de quién es su autor y traductor, porque las dos cosas lo tradujo del padre, del abuelo, al griego, y cuyas fechas editoriales podemos datar con bastante exactitud, hacia el siglo III. El autor, Jesús ben Sirá, un sabio judío, probablemente cercano a los círculos sacerdotales en Jerusalén, ¿verdad? Y unos 50 años más tarde, un nieto suyo lo traduce al griego para los judíos que vivían en Egipto. Entonces, es interesante, ¿no? Porque fíjense que su estructura literaria, a simple vista, da la impresión de ser una colección de refranes al estilo de proverbios. Yo se los comentaba anteriormente. Entonces, incluso desde el punto de vista literario, tiene un estilo repetitivo, eso con finalidad didáctica. Está conformado por unidades literales en bloques, ¿verdad? Varios capítulos enteros muy bien trabajados. Y fíjense cómo viene a expresar su contenido en 4 partes. De los versículos capítulos del 1 al 24, la naturaleza y beneficios de la sabiduría, con una pequeña interrupción en el capítulo 8, que es un himno en clave femenina, la sabiduría en clave femenina. Después del 25 al 42, la excelencia de la sabiduría. Después, hasta el 50, del 42 al 50, la sabiduría de la naturaleza y en la historia. Y el último capítulo es un elogio a los padres, hace un recorrido de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, con eso, con este texto, llegamos como a un ejercicio profesional del saber practicado en una escuela diferente de lo que hemos visto hasta ahora. El autor se ha dedicado al estudio, a la enseñanza y a la exposición de lo que era para ellos entendida la sabiduría, pero la sabiduría entendida como sensatez, como prudencia, pero basadas, por supuesto, en la experiencia, en la observación y en la reflexión. Al mismo tiempo, por supuesto, subraya la importancia de la tradición. Porque en su tiempo, la sabiduría básicamente era comentarios de textos bíblicos, narrativos y legales. Quien más comentaba era porque más sabía. Entonces, no se exigía necesariamente mencionar el pasaje citado, ¿verdad? Sino con aludirlo, porque se daba a entender que los que escuchaban lo conocían. Entonces, aquí no. Aquí, la reverencia a Dios, el cumplimiento de la ley, se hace mucho énfasis en cada uno de estos puntos, en la justicia y en la misericordia. Ben Sirá se presenta como un hombre que es piadoso, que inclusive sabe inspirar la piedad en otros, ¿verdad? Y la confianza en los oyentes. De todas formas, su horizonte no va más allá de la vida presente. En este texto, a pesar de ser tan tardío, la idea de la retribución sigue presente, ¿verdad? Dios recompensa a quien permanece fiel y castiga a quien se descarría. Entonces, de alguna manera, en estos 4 himnos, lo que se da como la intención de judeizar la Torá, pero judeizarla sobre todo porque estamos en un contexto griego donde la fe judía puede contaminarse y se puede contaminar precisamente porque está al alcance de un mundo completamente diferente, con otras doctrinas, con otras ideas, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, pues, porque recordemos que en el templo que estaba en Judea se pedía perdón
por las impurezas, por los pecados de impureza. Pero al mismo tiempo, el grupo sacerdotal estaba, si se quiere, aliado al imperio. Pero esta vez el imperio es griego, ¿verdad? Con su proyecto de enriquecimiento acelerado a través del comercio abierto, ¿verdad? Aquí se hace mucho énfasis en que a partir de los griegos, la gente también comienza a hacer mercancía, porque la esclavitud se convierte en un objeto de compra y venta. Entonces, para el mundo de los griegos, era ley, que el esclavo obedeciera al patrón, que los ignorantes fueran gobernados por los sabios, que las mujeres fueran gobernadas por los hombres, que los animales fueran gobernados por los humanos y que, por supuesto, el cuerpo fuera dominado por el alma. Ese dualismo que se observa en el mundo griego se deja traducir en ciertos momentos en los comentarios de Ben Sirá, porque de alguna manera trata de purificar la fe de Israel de esos contenidos que de alguna manera, en su mayoría seculares, del entorno donde le toca precisamente vivir. Entonces, eso podríamos decir que en líneas generales es el contenido del texto del eclesiástico, que sin embargo tiene bastantes capítulos, porque llega hasta el capítulo 51. Sin embargo, yo que siempre le estoy metiendo al tema femenino, me gustaría leerles un versículo de este texto eclesiástico que no me gusta, pero para nada, para nada. Entonces, es más, me gustaría que leyéramos el capítulo 25 del versículo 13 en adelante, para que las mujeres del grupo nos horroricemos. ¿Quién lo tiene? Lo tengo. ¿Lo Adelante, leo? léalo. Laurita, adelante. A ver, desde el 13. Sí, Cualquier herida menos la del corazón. Cualquier maldad menos la de mujer. Cualquier desgracia menos la que proviene de los adversarios. Cualquier venganza menos la de los enemigos. No hay veneno como el de la serpiente, ni furia como la del enemigo. Prefiero vivir con un león o dragón que convivir con una mujer malvada. La maldad de la mujer desfigura su semblante y oscurece su rostro como el de un oso. Su marido se sienta entre los vecinos y sin poder contenerse suspira amargamente. Toda malicia es poca junto a la de la mujer. Que la suerte del pecador caiga sobre ella. Cuesta arenosa para pies de ancianos. Así es la mujer charlatana para un marido pacífico. No te dejes seducir por la belleza de una mujer. No te apasiones por una mujer. Motivo de indignación, deshonra y gran vergüenza es la mujer que mantiene a su marido. Corazón abatido, rostro sombrío, herida del corazón es la mujer malvada. Manos caídas y rodillas vacilantes es la mujer que no hace feliz a su marido. Por la mujer empezó el pecado y por su culpa todos morimos. No des salida al agua ni libertad de palabra a la mujer malvada. Si no se comporta según tu voluntad, apartala de tu lado. ajá, imagínense, palabra de Dios. Pobrecitos los hombres, pobrecitos los Ya, hombres. no puedo con Entonces, este texto. ah, No sí, puedo con este texto. sí, No señor, puedo, no puedo. sobre todo el 24, ¿ok? El 24 tiene mucho que ver con la lectura que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿ok? Por culpa de la mujer entró el pecado del mundo, por culpa de ella todos morimos. Ténganlo presente. Entonces, finalmente, vamos a ver rápidamente otro texto. Miren, estoy apurándome con estos textos. Este sí tiene pocos capítulos, apenas 12. Tampoco entró en el canon, porque la semana que viene vamos a ver los Megillot. Los Megillot son aquellos textos que se leen en la fiesta judía, que son que si Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y por supuesto Coelet. Por eso quería dar como un redondeo a estos textos que son, que dan menos que hablar para dedicarle un poco más de tiempo a aquellos. Entonces, este es el último texto del Antiguo Testamento escrito.
Se considera que fue escrito en Alejandría y básicamente tiene una influencia súper de lo que es la filosofía griega en un discurso que es propéctico. Utiliza muchísimo lo que es la diatriba, las comparaciones, silogismo, aporía. O sea, utiliza prácticamente todas las situaciones de tipo gramatical, lingüístico que pueden darse en un idioma. Entonces, aborda básicamente tres temas. El primero es la inmortalidad. Fíjense que aquí sí, ya estamos hablando de una vida después de esta. La comunión plena con Dios que lo concede a quienes son leales, reflexiones que ocupan los 5 primeros capítulos del libro. Después habla de la sabiduría, al igual que el libro anterior del Eclesiástico, habla de la sabiduría personificada, sobre todo como mediadora entre Dios y el cosmos. Y finalmente hace una exhortación o una explicación del éxodo, si se quiere en forma poética, y distribuida como en 7 escenas, ¿verdad? Que contraponen lo que van a ser los destinos de los justos y de los impíos. Ya aquí está con bastante claridad el hecho de un castigo después de la muerte para quienes no hayan sido fieles a la alianza y hayan tratado de ser buenos en esta vida. Entonces, la utilización de la lengua griega para este texto, bueno, evidentemente porque es el último, ¿no? Fue ápice para no ser incluido en el canon hebreo precisamente, aunque la forma de escribir es bastante judía, bastante semita, aunque su forma de expresar es diferente a otros textos porque tiene una posición teológica en forma de retórica, pregunta y repregunta, y habla como en forma como persuasiva, utilizando todas las, vamos a decir, todo lo que desde el punto de vista lingüístico nos ofrece la lengua. Entonces, el centro del texto es la sabiduría. ¿Y cuál es la recompensa de la sabiduría? La inmortalidad, ¿ok? De la cual nace precisamente como fruto de la historia y por supuesto con esto le da una nueva visión a la existencia humana. ¿Ok? Entonces dice, no dedica ningún punto específico a la mujer como en el anterior. Entonces más bien aquí la disyuntiva está entre los que son justos e injustos. El castigo para los malvados, ¿verdad? Y por supuesto, alaba a todas aquellas personas que tienen una conducta intachable. Pero curiosamente, cuando habla de la sabiduría, y eso lo hace en el capítulo 8, compara la sabiduría con una mujer. De hecho, en el mundo judío, muchas veces la sabiduría se compara con una mujer. Entonces, habla de la maravillosa naturaleza, de lo que es la verdadera sabiduría humana, porque el universo está regido por la sabiduría de Dios mismo y es renovado continuamente en forma positiva. Y dice algo bien curioso, Sabiduría 9, porque dice que el cuerpo es como una especie de tienda donde habita el alma que medita ¿cómo se llama? Y así como el cuerpo, puede haber personas mezquinas, los pensamientos también pueden llevar la misma senda de lo que es el comportamiento moral de un ser humano. Entonces, pero en síntesis, ya imbuido completamente en la visión del mundo griego, considera que el cuerpo es un lastre para el alma. Entonces, aquí evidentemente la raigambre griega está presente porque hay un dualismo antropológico prácticamente de principio a fin, donde palabras como corazón aparecen en número de veces, igual que la palabra ser humano, la palabra hombre. Entonces, todo esto nos va indicando prácticamente, ¿verdad? Que la importancia, ¿verdad? De destacar en este texto esta temática que tiene que ver
con la sabiduría imbuida también de inmortalidad. Entonces, las meditaciones sobre el Éxodo son bien interesantes. Habla de las limitaciones del ser humano desde el punto de vista de la inteligencia y de cómo debe esforzarse para adquirir conocimiento de las cosas que verdaderamente dan sentido a la vida. Habla de la incapacidad de llegar a conocer las cosas del cielo a menos, porque son inaccesibles a menos que Dios mismo las ponga al alcance del ser humano. Porque entonces termina diciendo algo muy lindo, ¿no? Que la sabiduría es un don de Dios. Y como es don de Dios, ¿verdad? No se trata de la sabiduría de los doctores, la sabiduría que nos hace doctos, la ciencia que nos infla, ¿verdad? Sino de una sabiduría práctica, ¿verdad? De la sabiduría de la vida que es capaz de conducirnos a la salvación integral. Y en ese sentido, sabio, para el libro de la sabiduría, es aquel que conoce la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Fíjense, les leo algo del capítulo 7. La sabiduría que Dios me enseña, que me conceda Dios saber expresarme, pensar como corresponde a ese don, pues Él es el guía de la sabiduría a quien marca el camino a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible de los seres para conocer la trama del mundo y las propiedades de los elementos, el comienzo y el fin, y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y el cambio de las estaciones, la naturaleza de los animales y la furia de la tierra. Todo lo sé, oculto o manifiesto, porque la sabiduría, artífice del universo, me lo enseñó. Y esa sabiduría es reflejo de la luz eterna, donde hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo. Esa es la sabiduría de Dios. Independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro y sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes y en los puros. O sea, en otras palabras, sabiduría de principio a fin. Una sabiduría que conduce al reino, una sabiduría donde ofrece consejos a las autoridades para que sean capaces de gobernar con justicia, asume que los justos viven eternamente porque reciben de Dios su recompensa de alguna manera, como también Dios capaz de provocar confusión en los impíos. Y con esto, como les digo, brevemente hemos recorrido algunos textos del Antiguo Testamento. Nos faltan todavía 5 textos de sabiduría. Si nos da tiempo, parte de lo que quiero conversar con ustedes en la semana entrante también tiene que ver con cómo tienen los meses, los días, cómo son las fiestas judías, cómo es el calendario para ellos, y cómo nosotros llegamos a las fiestas de los Megillot. Entonces, no sé si tengan algún comentario o pregunta ahorita. Si no, me despido de ustedes hasta la semana entrante. Una sola Pero, pregunta, profesora. Adelante, Francisco. Yo estoy escuchando a Jesús y le escuché a usted, y yo tengo un libro que pone la Biblia católica. Yo sé que Ajá. usted nos dijo en el principio que había formas diferentes, pero ¿cuál es el que ustedes siguen para tener una lectura similar? Porque evidentemente hay muchos cambios en la forma, aunque el contenido sea el mismo al final, en la forma de expresión es diferente. ¿Cuál Sí. aconsejan que lea uno? Sí, tal cual. Recuerda, Francisco, que una de las recomendaciones que yo les hice a ustedes era que no se conformaran con tener una Biblia, porque muchas veces las traducciones, el español también es muy rico en sinónimos. Entonces, muchas veces las traducciones dependen de quién traduce. Y entonces eso hace que muchas Biblias no tengan el mismo contenido y que incluso cambien de puesto, pues, alguna frase
y pareciera que estuviéramos hablando de palabras diferentes, pero en el fondo no es así. Ya. Bueno, está bien. Gracias, profe. A la orden siempre. Profe, ¿sabe que Ajá, ahorita que estábamos hablando del eclesiástico, del capítulo 24, me recordó una frase de José Luis Sicre, el jesuita ajá, José Luis Sicre? Él en una conferencia decía, hay que tener mucho cuidado con aquello que de la Biblia llamemos palabra de Dios, porque podemos encontrarnos con expresiones o narraciones que pueden llegar a ser sumamente incómodas y sobre todo para nuestra mentalidad moderna. Y creo que correcto. esta es Bueno, una que me parece yo comparto su posición, es sumamente chocante, sí, bueno, muy chocante, recordemos que la Biblia es palabra de Dios, pero no todo es querido por Dios. es verdad, Esa es la manera como los es seres verdad. humanos, los escritores concibieron a ese Dios y la forma como Dios juzgaba, la forma como Dios amaba. ¿Ustedes creen que Dios iba a querer que Caín matara a Abel? No, pero se dio. Y aparece en la Biblia, es palabra de Dios, pero no es querido por Dios. Ahí es donde está la diferencia. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no es así, entonces les deseo una buena semana. Nos vemos la semana próxima. Si pueden, lean, bueno, la tarea sería grande. Ruth, Esther, Lamentaciones, Coelé y Cantar de los Cantares. Pero llegamos hasta donde se pueda. No tenemos ningún apuro. Estamos bien de tiempo para terminar todo el programa. Chévere, profe, Adelante, chévere. Gracias. No, no, adelante, mi chévere. niña. No, Ajá. no, saludándola. Qué Ah, chévere, bueno, qué bueno. chévere. Gusto en escucharte, Marisabel. Igual, igual, profe. Bueno, Dios me los bendiga a Gracias, todos. profe. Ajá. Gracias por todo. Es Rosalena. Llegué un poquito tarde, No te preocupes, Ros. Bienvenida pero siempre. estoy atenta a sus clases y la volveré a repasar. Y ¿Cómo con la no? asignatura pendiente mañana le escribo. ¿Ok? Ok, ok, Recuerde que chévere. estoy con horario un poquito retrasado con respecto adelantado, pero he estado haciendo miles de cosas. Le llamo por el Bueno, privado, profe. ¿Ok? cómo no, cómo no. Gracias. Adelante. Buenas noches a Luego, todos. Gracias. Ah, hasta Dios me los luego, pues. bendiga a todos. Feliz semana. Feliz Amén, semana. bendiciones para todos, cuídense mucho.